Yo, el emperador de la poderosa e invencible Bizancio, León VI, dejo estas profecías a mis descendientes. Esté atento a su propia historia para no repetir los errores de sus antepasados, como hice yo. Nuestro imperio desciende de la Gran Roma, y más tarde, si no se tiene cuidado, caerá en pedazos, y nuestra capital, la brillante Constantinopla, será propiedad de los turcos y se llamará Estambul. Y todo por culpa de los salvajes y bárbaros que viven a nuestro lado desde hace siglos, y se llaman eslavos. Polacos, Dereviani, Dulibs, Drejovici, Radimici, Tiberzi, todos tenían diferentes costumbres y diferentes idiomas. Tomábamos eslavos como esclavos. Eran excelentes luchadores y trabajadores, pero no podían ponerse de acuerdo y actuar juntos, y nos aprovechamos de ello. Pero, ¿hasta cuándo? ¡Qué vergüenza! ¡Traición! Pero entonces hubo hombres fuertes y sabios que ocuparon el trono en Kiev y empezaron a gobernar allí, conquistando nuevas tierras año tras año. Sus nombres eran Askold y Dir. Algunos dicen que venían de la lejana Escandinavia, otros que eran príncipes locales. ¡Victoria! ¡Viva! ¡Victoria al fin! De un modo u otro, unieron a las tribus locales a su alrededor. Antes de que nos diéramos cuenta, estos suis ya habían sitiado Constantinopla. Tuvimos que negociar la paz con ellos, pero eso no impidió que Askold realizara 2 ataques más contra la capital más grande y rica del mundo. Seguíamos pensando que eran unos salvajes que nos habían atrapado por accidente. Y cuando sus mercaderes nos traían pieles y esclavos, seguíamos sin creer que fueran capaces de nada. A estos bárbaros los llamábamos Rus, y luego empezamos a llamar así a las tierras de las que procedían. Comerciaban con nosotros y se enriquecían. Cortaban su moneda, la hrivnia, en trozos más pequeños. Así se creó el rublo. Kiev, su capital, creció y se enriqueció. Sus príncipes hablaban otras lenguas y estaban emparentados con los gobernantes de otros estados más antiguos. Que sea una madre para las ciudades rusas. Algunos hasta aceptaron la verdadera fe y se bautizaron. Pero esto no los salvará. Tarde o temprano los venceremos, porque las luchas, la envidia y la desconfianza mutua los destruirán desde adentro. Askold y Dir fueron asesinados por su sucesor, Oleg. Ahora intenta aferrarse a lo que ha capturado, así que no tiene tiempo para nosotros. ¿De qué se trata? ¿Alguien llega tarde a clase? Es alguien que ha aprendido bien sus lecciones, emperador. Abran la puerta. La Rus de Kiev ha llegado. Suscríbase al canal para estar al día de las novedades sobre nuestra Rus de Kiev. Kiev es una de las ciudades más antiguas de Europa. Sus calles, plazas e iglesias guardan muchas historias increíbles, y yo voy a contar una de ellas. Les hablaré de la persona más fuerte, decidida e inteligente que he conocido jamás. Les hablaré de mi abuela. Su nombre era Olga, y ella era una gran duquesa. Su marido, mi abuelo, el príncipe Ihor, era mucho mayor que ella. Luchaba mucho, conquistando una tribu vecina tras otra. Pero una de ellas, los dereblianos, no querían reconocer la autoridad del príncipe. Se rebelaron y mataron a mi abuelo Ihor. Mi padre, Sviatoslav, tenía entonces apenas 3 años, y aún aprendía la sabiduría de la ciencia principesca. Los dereblianos pensaron que la abuela no sería capaz de mantenerse en el trono real. Su príncipe le envió casamenteros, y ella ordenó que los recibieran con todos los honores desde el río hasta la corte real. Los llevaron en brazos hasta ella, y allí fueron arrojados a una fosa con sus barcas y enterrados. La abuela amaba al abuelo y sentía aversión por los dereblianos. Sin embargo, no perdieron la esperanza de llegar a un acuerdo, y enviaron por segunda vez a sus hombres más respetados. Mi abuela les ofreció un baño tras su largo viaje, y añadió leña para mantener calientes a los emisarios. Al final, mi abuela decidió poner orden en las tierras que había conquistado mi abuelo, y empezó con los dereblianos. Pero ellos parecían haber aprendido algo, y sabían a qué atenerse. Tuvimos que utilizar la fuerza aérea. Después, mi abuela empezó a favorecer la construcción en piedra de última generación. Se ocupaba de los caminos, los impuestos y la división del país en regiones separadas. En cada región, había una corte hospitalaria, donde la familia real se alojaba durante sus viajes. Estos lugares se llamaban pogostas. Y más tarde, se construyeron junto a ellos iglesias y cementerios. ¿Y de dónde salieron las iglesias? El asunto es que la abuela Olga entendía que las leyes por sí solas no unirían a las personas. Era necesaria una idea común en la que todos creyeran. Por eso, la abuela viajó a Constantinopla, el centro de una nueva y poderosa fe, el cristianismo.
El emperador Constantino Porfirogénito intentó cortejarla, pero ella se mantuvo firme. Primero quiero bautizarme, y le pido que sea mi padrino. Fue demasiado tarde cuando el emperador comprendió que no sería apropiado casarse con la hija de alguien, incluso si era su ahijada. Pero mi padre, Sviatoslav, no compartía la fe de mi abuela. Él era pagano y prefería las armas. Fue mi abuela quien se ocupó de nuestro estado y trajo la fe cristiana. La fuerte e independiente princesa se convirtió en un ejemplo para muchos, pero yo la recuerdo como una persona diferente, una abuela amable y cariñosa. La extraño y me aseguraré de que sus descendientes no la olviden. Esto lo digo yo, Volodymyr el Grande, príncipe de Kiev. La memoria humana es como una moneda. La miras como si la vieras entera, pero siempre hay un reverso, una cara oculta. Les hablaré de una persona que hizo mucho bien por nuestro país. Sin embargo, no se limitó a la bondad. El pequeño Volodymyr tuvo suerte. Su padre era el gran príncipe de Kiev, Sviatoslav. Volodymyr era hijo de una esclava, pero fue educado como un auténtico príncipe en Kiev, la capital del estado. El hijo no veía a su padre a menudo. Estaba constantemente en viajes de negocios y no tenía tiempo para su familia. Las relaciones con sus hermanos tampoco funcionaron bien. Al principio, los tres gobernaban el país, pero como es sabido, solo debe haber un príncipe por el bien del Estado. El mayor de los hermanos, Yaropolk, fue el primero en aprender este principio y ponerlo en práctica. Volodymyr se dio cuenta con el tiempo de otra sabiduría. A veces es mejor marcharse para volver con nuevos amigos que no solo tienen barbas elegantes, sino también férreos argumentos a tu favor. No se detuvo ahí, y cada año anexionaba más y más tierras a Kiev. Con el tiempo, sin embargo, Volodymyr se dio cuenta de que sus objetivos podían alcanzarse más fácilmente, por ejemplo, mediante negociaciones o matrimonios. Uno de estos matrimonios debía unir para siempre a los pueblos hermanos del Imperio Bizantino y de nuestra Rus. Sin embargo, para que esto sucediera, Volodymyr tenía que ser bautizado. Por supuesto, decidió compartir la buena nueva con sus compatriotas, y si ellos hacían oídos sordos a la fe, él solo tenía que insistir en la suya. Eso es exactamente lo que se le daba bien a Volodymyr. A pesar de la oposición, construyó iglesias, estableció las primeras escuelas y fundó fortalezas para repeler los ataques de los pechenegos. El famoso tridente apareció por primera vez en las monedas de Volodymyr, los sribniks y zlatniks. Este símbolo ha acompañado a nuestro país durante siglos. Pero recuerda que cada moneda tiene dos caras. Cada victoria tiene su precio. Una nueva religión y una nueva esposa obligaron a Volodymyr a elegir un nuevo heredero. Sin embargo, nosotros, los hijos mayores, no aceptamos la decisión, que violaba la antigua ley y nos privaba de nuestros tronos. Dejé de enviar impuestos a Kiev, y mi padre reunió un ejército contra mí. Volodymyr murió antes de que empezara la guerra, así que no tuve que matarlo. Y estoy agradecido a mi padre por ello. Por eso y por todo lo demás que el gran príncipe de Kiev, Volodymyr, hizo por nuestro estado. Sin embargo, su tiempo ha pasado, y mi tiempo ha llegado. El tiempo del gran príncipe de Kiev, Yaroslav el Sabio. Esta historia comenzó hace tanto tiempo que nadie puede decir cuándo exactamente. La gente simplemente vivía en estas tierras, criaban ganado, cultivaban cereales, trazaban caminos y construían ciudades. Todo era como se había hecho durante mucho tiempo. La gente ofrecía sacrificios a los dioses, y los dioses escuchaban sus plegarias. O no lo hacían. Nadie puede predecir cómo se comportará alguien que tiene poder sobre ti. Para apaciguar a los dioses, la gente recurría a más y más sacrificios. Sin embargo, esto no podía durar para siempre. La noticia de la nueva fe ya se extendía por las tierras lejanas y cercanas. La princesa Olga también se interesó por la idea del cristianismo. Viajó a Constantinopla, se bautizó allí y esperaba traer su nueva fe a nuestras tierras. Pero no lo consiguió. Décadas más tarde, su nieto, Volodymyr, se hizo con el trono y se aseguró de que los ídolos de los antiguos dioses fueran trasladados al templo de la colina Starokivska. No se trataba de fe, sino de política. Mucha gente honró a los antiguos dioses, y los guerreros más leales del príncipe rieron al oír las palabras de misericordia y perdón. Sin embargo, también estaba la poderosa Bizancio, el centro de la cristiandad. Volodymyr quería mantener buenas relaciones con ella. El gran príncipe tenía que decidirse, y lo hizo. Ahora Volodymyr solo tenía que convencer a los demás. El gran príncipe supo elegir sus argumentos y finalmente consiguió su objetivo. O eso creía él. El cristianismo echó raíces,
pero la antigua fe nunca abandonó estas tierras. A veces, el antiguo dios era sustituido por un nuevo santo muy parecido a él, mientras que los antiguos rituales no eran olvidados, solo rebautizados. Pero al fin y al cabo, el cristianismo, que al principio dividió la región, empezó a unirla. La nueva fe trajo el alfabeto e integró a la Rus de Kiev en el resto del mundo. Dio lugar a la creación de numerosas obras maestras. Los tiempos han cambiado, y en Ucrania hace tiempo que todo el mundo goza de libertad religiosa, por lo que nadie puede decirle a otro en qué debe creer. Sin embargo, la cristianización de la Rus de Kiev es una página viva de nuestra historia que no puede olvidarse. Había una vez un knyaz en una tierra lejana. ¿Es como un rey? Es mejor que un rey. Era justo y generoso, y todos le llamaban Yaroslav el Sabio. ¿Y heredó el trono de su padre, como yo heredaré el mío algún día? Por el trono de su padre, el gran príncipe Volodymyr, Yaroslav tuvo que luchar contra sus hermanos. ¿Y Yaroslav los derrotó a todos? Así es como los grandes príncipes ganaban el trono antes que él. Pero recuerda, Yaroslav era sabio. Tras años de enemistad, hizo las paces con su último hermano, Mstislav. Llegaron a un acuerdo. Mstislav gobernó las tierras al este del Dnipro y Yaroslav gobernó las tierras al oeste. Yaroslav heredó esas tierras solo después de la muerte de Mstislav y luego fue añadiendo otras nuevas a sus posesiones. ¡Qué aburrido cuento de hadas! ¿Al menos luchó contra dragones? No contra dragones, sino contra serpientes. Su primera y más antigua serpiente se llamaba el Tentador, y para luchar contra él, el príncipe de Kiev llamó a la sabiduría, Sofía. La segunda serpiente se llamaba Ignorancia. Para proteger a su pueblo de ella, Yaroslav construyó una escuela. ¿Y la tercera? ¿Cómo se llamaba la tercera? La tercera se llamaba la Estepa Salvaje, y para proteger a la gente de ella, Yaroslav construyó murallas alrededor de Kiev. También construyó una puerta dorada porque la tierra rodeada solo por murallas y muros es sorda y muda a la sabiduría. A Kiev llegaban invitados de todo el mundo, embajadores reales, comerciantes y viajeros. En Kiev había 400 iglesias y 8 mercados, y en cuanto a su grandeza, se la comparaba con la capital de la cristiandad, Constantinopla. Yaroslav ordenó la compilación del primer código legal de la Rus de Kiev, la Verdad de Rus, y la primera crónica. Por orden del príncipe, los libros más importantes fueron traducidos de otras lenguas al eslavo eclesiástico. ¿Cuál es esta lengua? Es como el latín. No lo habla la gente, pero ayuda a que la gente se entienda. Sin embargo, Yaroslav también conocía otros idiomas y se aseguró de que sus hijos también los aprendieran. Muchos de sus hijos e hijas se casaron con herederos de familias nobles europeas. La dinastía de Kiev estaba emparentada con los gobernantes de Bizancio, Alemania, Noruega, Polonia y Hungría. Fue el mejor momento de la Rus de Kiev. Fue una época de educación, arte y desarrollo continuo. Me gustaría poder visitarla algún día. Desgraciadamente, tras la muerte de Yaroslav, el país se sumió en luchas y guerras, pero lo que hizo tu abuelo no se perderá, y su legado sigue vivo en cada uno de nosotros. Esto, hijo mío, te digo, su hija Ana, la reina de Francia. ¿Quiénes somos? ¿Cómo llegamos a ser nosotros mismos? Te hablaré de 3 mujeres, la hija de un gran príncipe, la madre de un rey y la esposa de un conde. ¿Qué las une? Quizás solo mis recuerdos. La primera de ellas, Ana, nació en Kiev. La hija menor de Yaroslav el Sabio e Ingigerda de Suecia creció junto a la capital del país. Año tras año, Kiev se hizo más grande, más moderna y más culta. Frente a ella, Ana tenía un gran modelo a seguir. Sus padres hablaban varios idiomas con fluidez, viajaron mucho en su juventud y eran valientes y de carácter fuerte. Ella soñaba con llegar a ser como ellos, pero a nadie se le escapaba que era independiente e inteligente. Lo más importante para todos era su noble origen. El matrimonio era la clave del éxito de la unión política, y eso era lo único deseable. En toda Europa, los gobernantes trataban de emparentarse con Yaroslav el Sabio,
casando a sus hijos con sus hermanas e hijas. Ana no podía negarse, pero al igual que su madre, podía cambiar y seguir adelante. La vida de la princesa Ana fue corta. Murió cuando tenía 20 años. Ese mismo día nació Ana de Kiev, la reina de Francia. Su marido, Enrique I, se encontró en una situación difícil. Francia y sus fronteras estaban convulsionadas. Enrique se casó para contar con el apoyo de Yaroslav el Sabio y, por supuesto, para tener un heredero. Ana de Kiev tuvo que aprender lenguas y tradiciones extranjeras. También tuvo que criar a su primer hijo, Felipe, cuyo padre pasaba más tiempo con los varones rebeldes. Cuando Enrique I murió, la reina tuvo que morir con él. La madre del joven rey se vio obligada a seguir nuevas reglas. Aunque no llegó a ser regente oficial, en ocasiones influyó en el destino del Estado. Finalmente llegó el momento de ocuparse de su propio destino. El conde Raúl de Vexin, ignorando la amenaza de anatema, se divorció de su esposa y se casó con Ana. Esta mujer vivió una vez para el bien del Estado, luego se ocupó de su marido y de su hijo. Al final, pudo ser fuerte, feliz y vivir para sí misma. Nadie sabe qué fue de ella tras la muerte de su amado. Solo yo, Sor Ana, conozco la verdad y me llevaré este secreto conmigo. Queridos pasajeros, hoy viajaremos 800 años al pasado. ¡Qué delicia! Así lucían las tierras ucranianas en el siglo XIII, como un gran pastel jugoso. Todos los vecinos querían un trozo del pastel. Hola, soy Mikhailo Praprachur, bloguero y cronistas. Soy cronista del Gran Duque de Rusia, Danilo Romanovich. El príncipe visitaba a menudo Galitzia, razón por la que recibió el apodo de Danilo Halitsky. Es un héroe nacional, un comandante de primera clase y un gran unificador de las tierras ucranianas. Como podéis ver, Danilo es bueno gestionando su tiempo. Aún era un niño cuando perdió a la persona más preciada. En el campo de batalla, los polacos mataron al padre del autócrata de toda Rusia, el príncipe Roman Mstislavich. Los boyardos tomaron el poder y preparan una masacre para el pequeño Danilo. Su madre, Ana, tomó a Danilo, de 4 años, y a su hermano pequeño, Vasil, y huyó de Galitzia, su tierra natal. Por cierto, ¿cómo está nuestro glorioso pastel? Los boyardos y los príncipes tomaron un trozo del pastel, el más sabroso, la tierra de Galitzia-Volinia, que perteneció a lituanos, polacos y cumanos en distintas épocas. En tierra extranjera, un pequeño huérfano consiguió juguetes nuevos y un gran sueño, unir todas las tierras ucranianas. Ya en su juventud, el príncipe contaba con miles de seguidores que imitaban sus hazañas. Batalla tras batalla. ¡Id hacia el oeste! Ahora id hacia el sur. ¡Oye! El príncipe ganó experiencia y autoridad, y cuando su barba se volvió gris, Danilo finalmente recuperó las tierras de su padre, Halich, Volin, Kiev y Pereyaslav. ¿Quién se está metiendo con nuestro pastel? ¡Galitzia es nuestra! ¡Volveré! ¡Tengo muchos soldados! Estimados suscriptores, su cronista está transmitiendo en vivo desde Kiev. Estamos siendo asaltados por el ejército de Khan Batu. La conexión con Tar se ha perdido. ¿Dónde está Danilo? El príncipe de Galitzia buscaba aliados, porque a partir de un puñado de nómadas había surgido un estado enorme, la Horda de Oro. Luchar contra ellos en solitario era como disparar a un oso con semillas. La horda se preparaba para apoderarse de todo el pastel ucraniano. Incluso los bollos y baguettes europeos estaban amenazados. Y entonces, el rey Danilo, espera. ¿Un rey? Ucrania solo había tenido príncipes durante mucho tiempo. Solo el Papa podía conceder el título de rey. El Vaticano concedió la corona a Danilo Halitsky, pero a cambio de un favor. El rey debía dirigir un ejército europeo y luchar contra los tártaros mongoles. ¿Y dónde está Europa? Europa está preocupada e indignada. En resumen, estamos atrapados en un atasco. Lo siento, chicos.
pero mantened la defensa. Hasta sus últimos días, nuestro rey luchó solo en 2 frentes. ¡Por Ucrania! Por muy difícil que fuera, Danilo Halitsky logró unir a los ucranianos desde el Bug hasta el Dnieper. Recordad la historia y nadie nos logrará quitar ni un bocado de nuestro pastel. Por favor, dale me gusta y suscríbete a este gran canal. Descubre la extraordinaria Ucrania con el libro de viaje.